Retomemos muy brevemente esta ecuación que tenemos acá en pantalla, que es la ecuación de la pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculos que vimos en las cápsulas recién pasadas. Tenemos aquí básicamente la pérdida por distancia en un ambiente sin obstáculos, en espacio libre, desde la antena hasta esta distancia de referencia de sub-cero en el campo lejano de la antena, y a partir de ese momento, de ese lugar, de esa distancia, comienza una pérdida de potencia por distancia con un exponente alfa, en general mayor que 2. Esto es lo que llamamos el eh, exponente de pérdida por distancia. Hemos visto que este puede estar con valores entre 2 y hasta 6. Y eso genera esta pérdida por distancia a distancia d. Hicimos un ejemplo, graficamos, ¿no es cierto?, esa, esa curva, y es básicamente una pérdida de espacio libre hasta la distancia de referencia, y después con pendiente alfa va bajando. Y quiero enfatizar de que aquí estamos exclusivamente hablando de la atenuación, vale decir, de la razón entre la potencia transmitida y la potencia recibida. Ahora, teniendo esta ecuación enfrente, básicamente lo que dice es que dada una distancia, en todos los lugares, si estamos en la superficie de la Tierra, en todos los lugares a lo largo de una circunferencia de distancia d, la potencia recibida debiera ser la misma. ¿Por qué? Porque la atenuación que observa la transmisión es exactamente la misma. Sin embargo, si es que nos imaginamos una antena, por ejemplo, una antena base celular, ¿no es cierto?, montada aquí sobre una torre, que realiza sus transmisiones omnidireccionalmente, y nos proponemos recorrer una circunferencia de radio d en torno a esa antena transmisora, y graficamos a lo largo de esta circunferencia, que podría comenzar aquí arriba al norte, continuar aquí al oeste, seguir por acá en el sur y terminar pasando por el este. Si es que recorremos esa circunferencia y marcamos acá un gráfico que comienza en el norte, aquí, pasa por el oeste, luego por el sur, luego por el este, y esencialmente aquí se vuelve a repetir el norte. Vamos a observar que la señal a lo largo de esta circunferencia fluctúa en intensidad. Y esto lo vamos a ejemplificar de la siguiente forma. Por ejemplo, imaginémonos que acá hay montañas, por ejemplo, algún cerro. Imaginémonos que por acá puede haber follaje debido a un bosque.
árboles. Pensemos que aquí atrás tal vez en algún sector puede haber edificios. ¿No es cierto? Con ventanas, puertas, etcétera, y pueden ser dos edificios. De distinta altura, etcétera. Puede haber una calle entre medio o no. Entonces, si recorremos, comenzando por el norte, voy a achurar el norte con color naranjo. Si recorremos el norte, tal vez más claramente la primera parte de nuestro recorrido, vamos a tener en esta zona de acá una señal que no está obstruida, una línea de vista LOS, Line of Sight Communications del inglés, que va a permitir que hacia el norte llegue la señal en forma relativamente intensiva, así que podemos en los distintos puntos de esta curva medir intensidad de señal y vamos a tener una curva entonces que es de una intensidad de señal relativamente alta. Y si continuamos midiendo, vamos a pasar, aquí ahora lo achuro en celeste, vamos a pasar por el oeste, aquí, y debido a las montañas, la sombra de las montañas va a generar una baja en la intensidad de señal observada. Después tal vez por el sur mejora. Y entre el sur y el este vuelve a empeorar porque pasamos por el bosque. Entonces, en el sur, achurado con amarillo, la situación puede mejorar. En el bosque, achurado con verde, la situación vuelve a empeorar. Tal vez en un sector que voy a achurar con rosado hay una mejora temporal. Y después ya, pasando nuevamente por el este, tenemos un sector profundamente oculto debido a los edificios. Y de esa forma, entonces, en el bosque se va saliendo y después puede haber de nuevo una mejora y se llega al norte para continuar, ¿no es cierto?, un nuevo ciclo. Entonces, claramente, nuestro modelo de señal de pérdida de potencia por distancia, aquí, algo no refleja. Este modelo dice que a distancia d, la atenuación y por lo tanto la intensidad de campo recibida es constante y por supuesto que la intuición sugiere que eso no es así. Y lo que queremos es entender este fenómeno adicionalmente. Ahora,
los invito a hacer un histograma de la siguiente forma. Acá yo en forma intencional dibujé esta curva con un valor medio en este nivel. No significa que sea cero, por supuesto que aquí potencia recibida menor que cero no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, esto es un nivel de referencia. Este nivel de referencia es lo que hemos justamente llamado lambda sub p barra a distancia d. Es un valor medio, por eso lleva una barra. Valor medio, nivel de referencia. Y si es que hacemos acá, en este eje, un histograma que acumula las estadísticas de todos estos puntos, de todas estas mediciones de intensidad de señal recibida realizadas a lo largo de la circunferencia, vamos a tener algo que puede verse así. Aproximadamente gaussiano en decibeles. ¿Sí? Esta escala acá está en decibeles. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando de lambda mayúscula. Habíamos definido que lambda mayúscula está en decibeles. Y así que estas intensidades acá lo voy a anotar explícitamente. Está en decibeles. Y lo que observamos es que esto de acá, y estas observaciones empíricas existen, es una distribución normal cuyo valor medio es lambda p barra a distancia d y que tiene una varianza sigma cuadrado que está en el orden de 3 a 12 decibeles. En decibeles. Y esto que estoy presentando es lo que se conoce como el desvanecimiento de sombra. Es un desvanecimiento que se debe a las sombras producidas por los objetos, los obstáculos en ambientes terrestres, y pueden ser cualquier tipo de obstáculo. Puede ser el interior de un túnel, también es una sombra. eh, Etcétera. Y por lo tanto, lo que podemos decir es que esta curva lila la vamos a definir como un valor lambda mayúscula sub p, por lo tanto es en decibeles,
No tiene una barra, por lo tanto no es un valor medio, es una curva que fluctúa, pero sigue siendo función de la distancia. Cuanto más lejos me voy, esa curva cambia, en general va bajando de nivel, por supuesto, porque la atenuación media va cambiando, y está compuesta por nuestro valor de pérdida por distancia media a distancia d, más una fluctuación normal de media cero y varianza sigma al cuadrado. Y está, como ya lo habíamos dicho, en decibeles. Entonces, esto acá, este elemento normal, es el desvanecimiento de sombra. Lo que queremos hacer es entenderlo un poquito mejor, eh, entender desde un argumento físico cuál es el origen de esta distribución normal en decibeles. Pero antes de hacer eso, quiero definir y formalizar un par de conceptos. El primero de ellos es esta palabra desvanecimiento. ¿Qué significa? Desvanecimiento en general se refiere a fluctuaciones temporales o espaciales de la potencia recibida. Vale decir, si tenemos fluctuaciones temporales o espaciales de la potencia recibida, en general se trata de un fenómeno de desvanecimiento, y en el inglés desvanecimiento se denomina fading. Y cuando hablamos de desvanecimiento de sombra, nos referimos a las fluctuaciones de la señal recibida debido a la sombra de los obstáculos. En el ambiente de propagación. Otros nombres que recibe el desvanecimiento de sombra es shadow fading en inglés. También le llaman desvanecimiento de gran escala, porque ocurre a escala metropolitana, cientos de metros, ¿no es cierto? En inglés a esto se le dice large scale fading. Y también se le llama simplemente desvanecimiento log normal. Y el motivo por el cual recibe ese nombre ya lo vamos a entender. Y por último, quiero mostrarles dos láminas. Esta de acá, que justamente presenta mediciones
de desvanecimiento de sombra en 609 ubicaciones distintas a lo largo de un recorrido en New Providence en Estados Unidos. Y justamente aquí está esta asociación visual, al menos con una campana de Gauss, con una distribución normal, y notar que esta escala de acá está en decibeles. Esto que se muestra acá, el valor medio está en el orden de unos 32, diría yo, decibeles, y se refiere al valor medio de esto. ¿Sí? Vale decir, en esa distribución, en ese histograma, hay una normal y hay una media, ¿no es cierto? Lo que se muestra es este histograma de esta variable acá, no del desvanecimiento de sombra aislado con media 0. Y tenemos un segundo gráfico sobre la misma campaña de mediciones, donde estos valores de acá, en decibeles, fueron convertidos a valores absolutos, y la conversión de decibel de una distribución normal en decibeles a valores absolutos produce una distribución llamada log normal. La vamos a estudiar en una cápsula que sigue. Y entonces esos mismos puntos fueron dibujados en papel log normal. Vale decir, este histograma, valores pasados a valores absolutos, el histograma acumulado, para, digamos, inferir la acumulación de probabilidad, genera entonces en papel log normal puntos que están esencialmente sobre una recta. Y con eso se verifica, con eso se comprueba de que efectivamente se trata de una distribución log normal en absoluto, de una distribución normal en decibeles. Sobre el origen de esta distribución log normal vamos a conversar enseguida en la cápsula que viene.